Hola hermanos, buenas noches familia, Dios les bendiga. Estamos una vez pues aquí en la casa transmitiendo, ¿verdad? Queremos darle gracias a Dios porque bueno, ya cada día me siento mejor, ¿verdad? Ya estoy comiendo como debo de comer porque no estaba comiendo nada, pero ya gracias a Dios, Dios nos está cada día fortaleciendo cada día más. Y como les dije el otro día, ¿verdad? Gracias a Dios también por la vida de mi esposa, de mis hijos y de todos aquellos que estuvieron pues poniendo su granito de arena en sus oraciones por nosotros. Pues le damos muchas gracias a Dios, ¿verdad? Hoy estamos en todo México, se está celebrando algo muy importante, bueno, muy bonito, que es el Día del Maestro, ¿verdad? Y pues cada año ahí en la iglesia pues hacemos una oración por ellos, todos los maestros. Inclusive cuando hemos tenido oportunidad pues se les ha regalado un detallito ahí, ¿verdad? Tristemente hoy no hay detallito, pero sí vamos a orar por todos los maestros que han estado sirviendo. De verdad, de verdad, de verdad le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de los maestros, ¿verdad? Porque no solamente han dedicado su tiempo, sino su misma vida, ¿verdad? Gracias a Dios por todos. No voy a nombrar a uno, porque si no nombro a alguno se va a sentir. Solamente le quiero agradecer a Dios por todos y cada uno de los maestros que han estado ya sirviendo en la iglesia con los niños, a veces con los jóvenes, o que han sido maestros de escuela dominical, maestros, ¿verdad? Y yo le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos, porque de verdad son una bendición, son un instrumento que Dios ha usado para poder llevar la palabra a otros corazones, ¿verdad? En este caso pueden ser niños, pueden ser adultos, pueden ser jóvenes, pero Dios de alguna manera usa la vida de aquel que está dispuesto. Dios no busca gente perfecta, porque realmente gente perfecta no existe, no hay, ¿verdad? Dios busca gente que tenga un corazón verdaderamente dispuesto a servirle, y durante le vamos sirviendo Dios nos va perfeccionando, ¿verdad? Nos va quitando impurezas, nos va quitando cosas que no están bien delante de Él, y Él va añadiendo cosas a nuestra vida, a nuestro espíritu, ¿verdad? Para que podamos ser todavía de más bendición, ¿verdad? Entonces, yo le doy de verdad muchas gracias a Dios por la vida de todos los maestros de la iglesia y todos los maestros de todas las iglesias, ¿verdad? De todos los lugares, e inclusive los maestros, los mismos pastores son maestros, los mismos pastores son hombres y mujeres que enseñan la verdad, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. Y entonces en esta hora solamente vamos a hacer una oración por todos ellos, por todos los maestros, ¿verdad? Vamos a hacer una oración por todos ellos, pero antes quiero pedirle que nos apunten o escriban su mensaje de petición de necesidad. Hemos estado orando por Melitón, ¿verdad? Este varón que es el abuelito de nuestros hermanos, de Jacqueline, de Mónica, de Daniel, ¿verdad? Es el papá de nuestra hermana Alicia. Hemos estado orando por nuestra hermana Carmen, ¿verdad? Que hasta el día de hoy, por la gracia del Señor, Dios la ha sostenido. Por nuestro hermano Daniel y nuestra hermana Juanita, también hemos estado orando por la vida de nuestro hermano Carmelo, ¿verdad? Por Graciela, por nuestra hermana Adriana, que también se puso malita, y nuestra hermana Susana también. Y por todos los que han estado pasando pruebas, luchas, enfermedad, ¿verdad? Hemos estado pidiéndole a Dios. Así que mande por favor sus peticiones de oración. Vamos ahorita a orar por ellas, y vamos a orar por todos los maestros, ¿verdad? Pero antes quiero compartir algunas citas bíblicas. Yo no sé si usted trae por ahí su Biblia. Quiero que busque por favor el libro de Job, capítulo 4, ¿verdad? Quiero enseñarle algo. Mire, vamos a ver Job, capítulo 1, verso 1. Esta historia de Job, la mayoría de los que
de los que conocemos al Señor, pues hemos oído acerca de Job. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿verdad? Bueno, la Biblia, imagínate, la Biblia para que diga que un varón, ¿verdad?, es perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, es porque entonces verdaderamente lo era. Ahora, no solamente él era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿verdad?, sino también dice la Biblia en el libro de Job, capítulo 4, verso 3, mire lo que dice de Job. Porque aquí Elifaz, uno de sus amigos, ¿verdad?, lo fue a ver cuando él estuvo pasando la prueba de enfermedad. Dice el verso 3, he aquí, dice, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Voy a leer el 4. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzaba las rodillas que decaían, ¿verdad? Me voy a detener un poquito en el verso 3, dice, he aquí tú enseñabas a muchos. No solamente Job era un hombre que era temeroso de Dios, apartado del mal, recto, perfecto. No solamente Job era un hombre que agradaba a Dios, que era perfecto, buscaba la voluntad del Padre, era un hombre, se dicen los teólogos, que era un hombre que buscaba todos los días la intimidad con Dios, y lo vemos en el verso 5, donde dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba, dice, y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrá pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Quiere decir que Job no solamente era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, también era un hombre de oración. Era un hombre, perdón, que tenía una intimidad cada día con Dios. Era un hombre que buscaba el rostro de Dios en la oración. Era un hombre que intercedía por cada uno de sus hijos. Tenía 10 hijos. Este hombre llamado Job era un intercesor, era un guerrero, era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, recto, perfecto, intercesor. Pero también dice en el capítulo 4, verso 3, que él enseñaba a muchos. Quiere decir, ¿verdad?, que Job era un hombre que no solamente se llenaba de Dios, se llenaba de la palabra, era un intercesor, pero él enseñaba la palabra de Dios. Él enseñaba, y yo quiero decirle algo, si Job tenía una comunión verdaderamente con Dios en la oración, quiere decir que también Job conocía verdaderamente la palabra de Dios, ¿verdad? No podemos ser gente que ora, ser ignorantes de la palabra de Dios, o no podemos ser unos hombres conocedores de la palabra de Dios y sin una intimidad con Dios, ¿verdad? Aquellos que oran, ¿verdad?, y sin la palabra se desvían a otras cosas que del Espíritu. Y aquellos que conocen la palabra sin una comunión con Dios se hacen fariseos, se hacen escribas, se hacen gente que solamente conoce la palabra pero no vive en el Espíritu. Entonces se necesita el Espíritu, la oración, y se necesita conocer la palabra para vivir una vida agradable a los ojos de Dios. Entonces Job no solamente era perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y no solamente era un intercesor, ¿verdad? Era un hombre que le gustaba meterse en la intimidad con Dios, sino que también él le gustaba enseñar la palabra de Dios a muchos, ¿verdad? Se dice que para esto Job, en aquellos tiempos, él era un hombre, él era un consejero, él era un pastor, él era un hombre que lo buscaban, ¿verdad? Aquel hombre que tenía problemas con su matrimonio, ¿verdad? Oye, Job, dame un consejo, ¿qué tengo que hacer? Tengo problemas. Y Job, que vivía en el Espíritu, que era temeroso de Dios, que era un hombre perfecto, recto, que era un hombre que tenía intercesión y comunión con Dios,
él les daba una palabra de parte de Dios. Entonces él enseñaba la palabra de Dios. Él enseñaba a los jóvenes, él enseñaba a los matrimonios, él enseñaba la palabra de Dios. Job no era ignorante. Ahora, no solamente no era ignorante, él conocía la palabra, pero lo que hacía él era compartirla. Y eso es lo que hace un maestro, compartir la palabra de Dios. De hecho, quiero enseñarle algo muy importante. Todo hijo de Dios, todo cristiano, deberíamos de ser maestros de la palabra. Porque Dios dice en su palabra que viene por un pueblo que tiene conocimiento. Dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces quiere decir que hay parte del pueblo de Dios que no les gusta el conocimiento, que desechan. La Biblia dice, por cuanto desechaste el conocimiento, dice Dios, yo te desecharé del sacerdocio, dice Oseas 4:6, y me olvidaré de tus hijos. Mire qué tremendo. Entonces hay gente en las iglesias que no les gusta leer, que no les gusta escudriñar, que no les gusta hacer las tareas de escuela dominical, que no quieren nada con Dios, y si no lo quieren hacer ellos, pues menos lo hacen con sus hijos, ¿verdad? A los hijos los tienen bien entretenidos en el celular o en la televisión y no agarramos la Biblia, no agarramos la palabra de Dios. Entonces, Job era un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno de la palabra de Dios, un hombre lleno del conocimiento, pero él no se comía todo. Él les enseñaba a la gente. Ahora dice el 4:3, he aquí, dice, tú enseñabas a muchos, y dice ahí mismo, y fortalecía las manos débiles. Quiere decir que gente venía desanimada, gente venía con problemas, y con las palabras que Dios le ponía en sus labios, fortalecía esas manos que estaban débiles, esas manos que ya no querían trabajar por su matrimonio, esas manos que ya no querían trabajar por su hogar, esas manos que estaban desanimadas, ¿verdad? El hecho de levantar nuestras manos a Dios habla de rendición al Señor, habla de declarar victoria, habla de fortaleza. Cuando un cristiano está siempre con las manos abajo, ¿verdad? Habla de desánimo, habla de derrota, habla de una persona que ya no quiere continuar la carrera. Entonces la Biblia dice que Job les enseñaba la palabra de Dios, pero al mismo tiempo la palabra que salía de su corazón y de sus labios fortalecía la vida de la gente que estaba desanimada. ¿Qué tanto trabajo tenemos usted y yo para animar al desanimado? Para decirle, ¿sabes una cosa? Dice el Señor, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, porque el Señor está contigo. Eso es lo que hacía Job. Job no decía, échale ganas, manito, échale ganas, ¿verdad? Échale ganas, pues échale ganitas. No, Job conocía la palabra de Dios y soltaba las palabras de sus labios. Ahora dice ahí mismo, he aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras. Quiere decir que este Job era un hombre que ministraba, ¿verdad? Porque dice aquí, al que tropezaba, enderezaban tus palabras. Quiere decir que en aquellos tiempos también había gente que había caído en pecado. Quiere decir que llegaba gente, amigos de él, compañeros, vecinos, y le decían, Job, le fallé a Dios, Job, he pecado, estoy viendo pornografía, estoy fumando marihuana, estoy tomando, ya caí, ya ando haciendo cosas que no. Lo que hacía Job era ministrarlos, pero ¿con qué los ministraba? Con la palabra de Dios. Ese es el trabajo de un maestro, y lo voy a repetir lo que dije hace unos minutos atrás. Todo hijo de Dios debería de verdad de ser un maestro de la palabra de Dios.
No que hoy hay mucha gente ignorante o gente que es floja, perdóneme, no quiero ofender a nadie, pero hay mucha gente en las iglesias que es floja, no quiere aprender un versículo, no se lo quiere aprender, no quiere leer la Biblia, y lo más fácil es hablarle al pastor y decirle: pastor, mire, aquí está mi primo que tiene un problema, ¿qué le digo? ¿Qué hago? ¿Verdad? Le voy a dar su teléfono para que usted le hable o le hablen a usted. No, cada cristiano, cada hijo de Dios deberíamos de estar ministrando, familiares, amigos, vecinos, hermanos en la fe, a todo aquel que cae, ministrarle. Dice la palabra de Dios que ministremos con espíritu de mansedumbre a todos aquellos que han caído. Entonces tenemos un gran trabajo de enseñar la palabra de Dios. Yo creo que si le preguntáramos a los maestros de niños, ¿verdad? ¿Cuántas veces maestros ustedes han visto niños que llegan a la iglesia desanimados, con problemas, tristes, o han visto que en su casa los papás están peleando, los papás están teniendo problemas, o los ven mal, o hay gritos, o hay pleitos, o hay celos, o hay contiendas, y los niños cuántas veces llegan a una clase desanimados, tristes, es más, enojados? Y esa labor de los maestros, ¿verdad? De estar ahí: hijo, ¿cómo estás? Te vemos triste. ¿Qué tienes, hijo? Vamos a orar por ti. A ver, niños, vamos a decir nuestras peticiones. Vamos a orar a Dios y Dios nos va a escuchar. ¿Sabe? Esa es la labor de un verdadero maestro. Y eso es lo que hacía Job. Enseñaba, dice: he aquí tú enseñabas a muchos, fortalecía las manos débiles, al que tropezaba, dice, al que tropezaba enderezaban tus palabras. ¿Sabe? Pero no eran las palabras de Job, era la palabra de Dios. Y termina diciendo: y esforzabas las rodillas que decaían. Eso de que habla de las rodillas que decaían, habla de gente que se había desanimado de orar. Había gente también en aquellos tiempos que dejaba de orar, que decían: ya no voy a doblar mis rodillas, ya me cansé de orar por fulano, ya me cansé de orar por mi esposo, por mi esposa, por mis hijos, no veo respuesta, no veo nada. Pero Job les decía, les daba una palabra: mira, varón, mira, mujer, dice el Señor que Él tiene su tiempo, esfuérzate, busca al Señor, Él inclina su oído de misericordia, Él escucha las oraciones de un corazón contrito y humillado. Entonces lo que hacía Job era enseñar la palabra de Dios, y esas vidas, esas rodillas que ya no querían orar, volvían de verdad a orar. ¡Wow! ¡Qué trabajo de Job! De verdad. Perdón. Entonces lo que hacía Job era recibir de Dios, escúchame, era recibir de Dios y darlo a los demás. Y esa es la palabra que dice el Señor: da de gracia lo que habéis recibido de gracia. Si usted conoce la palabra de Dios y no la está compartiendo con el que necesita la palabra, entonces somos negligentes. Y dice la Biblia: ay de aquellos siervos necios y negligentes. ¿Verdad? No hay nada más hermoso que el Señor nos llame buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, dice el Señor. ¿Cuándo somos negligentes? Cuando no, ni siquiera somos buenos alumnos, ¿verdad? Porque para ser un buen maestro hay que ser un buen alumno. Yo en mi grupo de escuela dominical, yo puedo ver a través de las tareas quién puede ser el próximo maestro. Pero hay muchos que ni siquiera dan la tarea. Entonces, un verdadero maestro siempre va a ser un buen discípulo. Alguien que se deja enseñar va a poder dar. No puedes dar si no sabes recibir. Aquel que sabe dar es aquel que ha recibido. Y el que verdaderamente recibe sabe dar. Yo me acuerdo mucho cuando estuve en la escuela dominical de maestro allá en la iglesia central hace muchos años.
Yo me acuerdo que yo quería aprender, ¿verdad? Estaba con mi libreta, siempre mi libreta, mi mochilita. Tenía yo una mochilita verde que me llevaba a la iglesia y llevaba mi Biblia, mi cuaderno, mi pluma, ¿verdad? Mis crayolas, como luego les digo de broma. Y me gustaba aprender y el pastor me decía, oye Ricardo, ven rápido. Le digo, ¿qué pasó, pastor? Quiero que des la clase de discipulado de vida nueva. Y yo le decía, sí, pastor, aquí estoy, ¿verdad? Y yo decía dentro de mí, ya no voy a recibir, pero bueno, voy a dar, ¿verdad? Y al siguiente cuatrimestre decía, ahora sí voy a sentarme, voy a aprender, voy a estar ahí recibiendo. Y me volví a hablar el pastor y me decía, oye hijo, ahora vas a estar con el grupo de bautismo. Le digo, amén, pastor, ¿verdad? Y me daba el manual y lo empezaba a dar. Entonces, y así siempre me la llevaba. Yo quería recibir, pero Dios me usaba para dar. ¿Sabe por qué? Porque siempre estuve dispuesto de verdad a recibir. Si usted no sabe recibir, no va a poder ser un instrumento de Dios para poderle dar a otros. Un traguito de agua, permítame. Qué importante, hermanos, es dar de lo que el Señor nos ha dado. Esa es la labor de un maestro. Pero repito por tercera vez, esa es la labor de todos los hijos de Dios. Todos deberíamos de ser maestros. En primer lugar con nuestros hijos, de verdad. Y no solamente se enseña a través de hablar, se enseña a través de nuestra vida, ¿verdad? Se dice, ¿verdad? Ya esto lo he hecho en la iglesia y muchas veces les digo, ¿verdad? Vamos a poner nuestro puño, ¿verdad? En el pómulo, ¿verdad? Y lo ponemos acá, ¿verdad? Les digo, pongan su mano en el pómulo y todos lo ponen así, ¿verdad? Y ese no es el pómulo, ¿verdad? Y muchos me dicen, pastor, ese no es el pómulo, no, pero ¿por qué se puso también la mano aquí? Porque hacemos lo que vemos, no lo que oímos. Y nosotros les decimos a nuestros hijos, hagan esto, hagan lo otro, hagan aquello, hagan lo otro. Y no hacen los hijos lo que les decimos. Los hijos van a hacer lo que nosotros hagamos. Entonces, deberíamos de ser maestros, en primer lugar, de nuestros propios hijos. Eso se los dejo de tarea. Ya vamos a orar, permítanme. De hecho, Jesús, vamos al libro de Juan capítulo 7, verso 14. Juan 7, verso 14. Gracias a Dios por todos los que nos están viendo. Dios les bendiga. Ya parezco cubano, hermano. Dios les bendiga. Bendiciones. Juan 7, 14 dice la palabra. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Repito, Juan 7:14. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Entonces, Jesús no solamente enseñaba en el monte, ¿verdad? O en Jerusalén, ¿verdad? Porque Jesús enseñó en una ocasión en una barca, cuando le pide a Simón la barca, ¿verdad? Dice que se subió a la barca y desde ahí enseñaba, ¿verdad? Entonces Jesús no solamente enseñaba en la calle, en una barca, en el monte. Jesús también enseñó en el templo, ¿verdad? Jesús recibía del Padre y le enseñaba a la gente, ¿verdad? Ahora vamos al libro Lucas 21:37. Lucas 21:37. Dice, y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llamaba de los Olivos. Y dice el 38, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Quiere decir que Jesús enseñaba la palabra
¿verdad? Pero Jesús, sabemos la historia, de hecho se le dice al rabí, ¿verdad? O rabino, que es maestro. Entonces Jesús no solamente enseñaba de palabras, que sí lo enseñaba de palabras, hablaba acerca del reino, pero también Jesús enseñaba a través de su vida. Y eso es lo más difícil. Y cada maestro enseñamos a través de nuestra vida, no solamente de nuestras palabras. Dicen por ahí que las palabras se las lleva el viento, ¿verdad? Pero nuestras acciones y nuestras palabras enseñan a la gente, ¿verdad? Eso es tan importante. Por eso le damos gracias a Dios por los maestros, porque cada maestro y cada maestra somos de verdad un testimonio que reflejar. Y eso, repito por cuarta vez ya, así debería de ser cada cristiano, cada hijo de Dios, enseñar con nuestras palabras, pero también enseñar con nuestros testimonios, ¿verdad? Primera de Timoteo 4:6. Primera de Timoteo 4:6. Dice, si esto enseñas a los hermanos, mire lo que dice Pablo a Timoteo. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe, aleluya, y de la buena doctrina que has seguido. ¡Wow! ¿Sabe? Una de las cosas que tenía Pablo es que su mamá y su abuelita le enseñaron la palabra de Dios. Ahora, quiero enseñar algo muy importante aquí. Hay veces que dicen que la educación es en la escuela o de los maestros. No es cierto. La educación la tienen que dar los padres. Repito, la educación la damos los padres, ¿verdad? Hay niños que ni siquiera saben ni saludar. Hay niños que ni siquiera saben pedir las cosas por favor. Hay niños que ni siquiera saben decir gracias. Hay niños que ni siquiera les enseñan a orar por los alimentos. Hay niños que ni siquiera les enseñan a decir cuando terminamos los alimentos gracias a Dios, ¿verdad? Eso se enseña en la casa. Esa educación se enseña en la casa a los hijos. Entonces, un maestro tiene la responsabilidad de enseñar, pero no de educar, que obviamente va a educar también, puede educar, no estoy diciendo que no, pero la mayoría de la responsabilidad es los papás. Tenemos la responsabilidad de enseñarle, de educar a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Cuántos niños maleducados van a la escuela, verdad? Y piensan que los maestros, el maestro, la maestra, el director, piensan que ellos tienen la responsabilidad de educar a sus hijos, y eso es una gran mentira. La educación es en la casa, la enseñanza es en la escuela, o la enseñanza de Dios es en la iglesia, ¿verdad? Las maestras no educan, los que educan son los padres. Pero Timoteo era un hombre, escúcheme bien, era un jovencito que ya su abuelita y su mamá le habían enseñado la palabra de Dios y lo habían educado. Cuando Pablo se lo encuentra, le dice más adelante en el capítulo 4, verso 6, dice, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. De hecho, Timoteo fue un buen ministro, un buen trabajador de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, nutrido con las palabras de la fe. Quiere decir que este hombre llamado Timoteo, por cuanto recibía enseñanza y la daba, estaba bien nutrido con las palabras de la fe. ¿Cómo está usted hoy? ¿Nutrido? O perdóname lo que le voy a decir, no se ofenda. O desnutrido, todo ñango, ¿verdad? ¿Cómo está usted en el espíritu? Pastor, es que no hay culto, ya me estoy muriendo. Pues sí, pero el Señor está cuando usted clama a Él. El Señor está cuando usted pide, cuando usted clama, el Señor se va a hacer presente. Tenemos la palabra de Dios más
¿verdad? La palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Tenemos esta bendita bendición todavía en esta nación de poder leer la palabra de Dios con libertad para estar nutridos, fortalecidos con la palabra de la fe. Pero hay gente que ya está desnutrida, ñanga, se está muriendo espiritualmente, casi está en coma, de que no conoce, no quiere conocer, es floja, perezosa, no tiene la palabra de Dios. Pero eso sí, pregúntale el código del Wi-Fi, pregúntale los horarios de las telenovelas, los programas, pregúntale el teléfono de su amigo, de su amiga, pregúntale las claves de internet, eso sí no sabemos, ¿verdad? Pero Timoteo era un hombre que amaba la enseñanza. Era un hombre que la había recibido, repito, de su abuelita y de su mamá. Por cierto, no mencionan a su papá ni a su abuelo. Ese es otro tema. Pero su abuelita y su mamá de Timoteo le habían educado, le habían enseñado la palabra de verdad, la palabra de Dios. Y ahora Timoteo tiene la responsabilidad de compartirla a la iglesia que Dios le había puesto. Y dice el 4:6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina, que es enseñanza, y de la buena enseñanza que has seguido. Quiere decir que la buena doctrina y la buena enseñanza la tenía Timoteo, por parte de su abuelita, por parte de su mamá, y ahora por parte del apóstol Pablo, que le estaba dando las enseñanzas para que él ministrara y fuera un buen soldado de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe. ¿Sabe, hermano, hermana? Le damos gracias al Señor porque las palabras que Dios nos da son vida y son verdad. Gracias a Dios por los maestros. Gracias a Dios por los pastores de cada iglesia que enseñan la palabra de Dios. Gracias a Dios por los maestros de escuela dominical que enseñan la palabra de Dios. Dios bendiga grandemente la vida de cada maestro que está compartiendo la palabra de Dios. Y en esta noche vamos a orar por todos ellos. Yo le doy gracias a Dios por la vida de la persona que cuando me convertí a Cristo me estuvo discipulando, ¿verdad? Y llegaba a la casa o yo iba a su casa y me enseñaba, agarraba una hoja y empezaba a apuntarme y me dejaba textos que me aprendiera y yo me los aprendía y a la siguiente semana me daba otra enseñanza, otro discipulado y me daba más textos y volvía a aprenderme los textos, ¿verdad? Y ahora Dios me da la bendición, ahora a mí, de compartir eso que yo recibí ahora con otros. Esa es la llave y el propósito de Dios para nuestra vida. Gracias. Dios bendiga a este varón que me enseñó la palabra. Lo amo, de verdad, lo amo en el Señor. Bendigo su vida, bendigo su esposa, sus hijos. Y le doy gracias por este varón que me enseñó la palabra de Dios. Vamos a orar. Vamos a orar por todos los maestros. Padre, te damos gracias. Gracias en primer lugar por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es verdad y es luz. Gracias, Señor. Gracias porque no solamente es recibir, también es dar. Y en esta noche queremos agradecerte por la vida de cada uno de los maestros, maestras que están compartiendo la palabra de Dios. En esta noche los bendecimos, te rogamos por sus vidas, por su salud, sus familias, su economía, pero sobre todo por su vida espiritual, que tú los guardes, los fortalezcas, los avives, los llenes del poder del Espíritu Santo y los sigas usando
y los sigas nutriendo con la palabra de fe que está en sus corazones, y los sigas usando como un vaso, como un instrumento, y los uses como a Job para animar, para exhortar, para levantar al caído, para levantar y animar al que ha dejado de orar. Úsalos como usaste la vida de Job. Así como usaste su vida, usa la vida de los maestros, usa la vida de los maestros y de las maestras, usa la vida de todo aquel que está dispuesto a dar de lo que ha recibido, Señor. Padre, alabamos tu nombre y te damos gracias por todas las maestras de niños, por todos los maestros de escuela dominical, por todos los pastores y por todas las pastoras que son instrumento de enseñanza para tu pueblo. Señor, alabamos y exaltamos tu grande nombre, Señor. Padre, te adoramos. Muchas gracias, Señor, porque eres bueno para siempre es tu misericordia, Señor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy, Señor? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor. Si no fuera por tu gracia, no estaríamos aquí, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te alabamos y te exaltamos, Dios de poder. Gracias. Gracias, Señor. Muy bien, hermanos, pues vamos a orar por algunas peticiones. Vamos a leerlas. Dice, en primer lugar, dice nuestra hermana Dani Martínez. Bendiciones, hermanos. Pedimos mucha oración por mi abuelito Melitón Martínez Juárez. Está internado. Lo reportan muy mal. En estos momentos estamos en el hospital. Ok, Dani, vamos a estar orando por él. De hecho, hemos estado orando por él. Vamos a orar y lo vamos a poner en las manos de Dios. Amén. Dice, pastores, por la salud de la hermana Juanita, el hermano Daniel y la hermana Susi. Vamos a orar también por ellos. Alicia Martínez dice, Arellano, pastor, buenas noches, Dios le bendiga. Qué bueno que ya está bien, gracias. De salud pido oración por mi papá Melitón Martínez Juárez, que se encuentra internado. Pido por mi esposo Carmelo, por mi hermano Jorge Martínez Arellano, por todas esas personas que se encuentran enfermos y por mi familia. Gracias, que Dios los bendiga. Vamos a orar, hermana, gracias. Catalina Álvarez, saludos, pastor y su familia, pero pido oración por los maestros y que Dios los bendiga y los guarde. Vamos a orar. Dice Jorge Mercado Ramírez, amén, pido oración por doña Berta para que se le quite la depresión y por Ismael por las drogas. Vamos a orar. Maribel Razo dice, saludos y bendiciones, pido oración por todos los hermanos que están pasando por enfermedad. Muy bien, vamos a orar por todos los hermanos que están pasando por enfermedad. Obed
Dice, pido oración por Jonathan y por su vida espiritual. Vamos a orar por Jonathan. Y por su abuelita Chelo. Vamos a orar por la abuelita. Ya está mejor, estaba un poquito malita, pero ya está mejor. Son todas, ¿verdad, esposa? Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Venimos delante de ti, Señor, reconociendo tu poder, tu gracia, tu amor, tu misericordia. Pedimos, Señor, por la vida de nuestra hermana Dani, Señor, que pide por su abuelito Melitón. Ponemos la vida de Melitón, la vida de Felicitas en tus manos. Padre, reprendemos toda enfermedad, toda dolencia, infección. Oramos por él, que tú le sanes, que tú le visites ahí donde está en el hospital con tu bendita y poderosa presencia, Señor. Padre, declarando que todo yugo de enfermedad y de opresión se pudren a causa de la unción del Espíritu Santo, Señor. Bendecimos la vida de cada uno de ellos, bendecimos la vida de nuestra hermana Juanita, de nuestro hermano Daniel, por la vida de nuestra hermana Susi. Declaramos victoria en nuestra hermana Susana, Adriana, en la vida de Juanita, de Daniel. Sánales por la sangre del Cordero, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos por Alicia, que pide también por su papá Melitón. Bendecimos a Melitón, bendecimos a Carmelo, en el nombre de Jesús. Señor, sana sus pies. En el nombre de Jesús, visítale con sanidad. Oramos por Jorge Martínez también, que tú le visites, Señor, ahí donde él está. Padre, lo ponemos en tus manos, que tú le sanes, que tú le ministres, y por toda la familia que han estado pasando por enfermedad, trae sanidad. Oramos por nuestra hermana Catita, pide oración por todos los maestros. Bendecimos la vida de cada uno de los maestros, Señor, y te rogamos por sus vidas, que tú les fortalezcas y les sanes. Oramos por Jorge Mercado, que pide oración por la señora Berta. Padre, reprendemos todo espíritu de depresión, todo desánimo, toda tristeza. Desarráigala de raíz de su corazón, échala fuera en el nombre de Jesús. Bendecimos la vida de Berta, bendecimos a Ismael. Rompe todo yugo de drogadicción, Señor, de alcoholismo, toda opresión que quiere venir en contra de él, Señor. Padre, tu palabra dice que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres, y donde el Espíritu de Dios está, ahí hay libertad. Toma la vida de este varón en el nombre de Jesús, le bendecimos. Oramos por Maribel, Señor. Oramos que pide oración por todos los hermanos que están pasando por enfermedad. Declaramos victoria y sanidad en todos los enfermos, en mi hermana Carmen, aún en mi hermana Maribel, en Adriana, Juanita, Daniel, en Carmelo, Señor, en todos los que están pasando enfermedad, nuestra hermana Mari. Señor, declaramos fortaleza a su vida, en nuestra hermana Graciela, todos los que están pasando enfermedad, declaramos victoria. Victoria. En Isaías 53 dice que por tus llagas hemos sido sanados. Señor, oramos también por la vida de Obed, que pide oración por Jonathan y por su vida espiritual. Toma a Jonathan, Señor, háblale. Lo ponemos en tus manos, Espíritu Santo. Y por la abuelita Chelo, declaramos que está restaurada, sanada, fortalecida. Espíritu Santo, la ponemos en tus manos. Oramos por Dayan, Señor, que dice que pide oración por su salud de Jiré. Y por toda su familia. Bendecimos a Jiré, Señor, sánala en el nombre de Jesús. Sana toda la familia, y declaramos tu palabra de victoria sobre la enfermedad, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Pues bien, hermanos amados, les bendecimos. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Nos vemos el domingo, primeramente Dios. Tendremos pues 2 tiempos, ¿verdad? A las 11 y a la 1. Cuídese mucho, siga orando, sígale creyendo a Dios. Próximamente estamos atentos a lo que den noticias acerca de ya reunirnos, ¿verdad? Ya nos extrañamos, ya anhelamos estar sirviendo al Señor, pero aguante todavía un poco más. Ya estaremos en la casa del Señor, ¿verdad? Le mandamos abrazos, bendiciones, y ya sabe que estamos ahí, cualquier cosa para servirle. Que Dios le bendiga y bendición.